Saludos cordiales, una semana más en este Cara a Cara de Voz Populi, donde les traemos la actualidad de la semana, el tema que más ha interesado a la gente, en el que más hemos hablado en nuestras casas, en el bar, en la oficina, en el trabajo, y yo creo que sin duda ha sido el estado de los ferrocarriles en España. Esta semana se ha llevado el ferrocarril La Palma. Parece que todavía está pendiente cómo sacan el famoso vagón de AVE que está entre el túnel madrileño de Atocha y la estación de Chamartín, pero lo cierto es que ese trombo ferroviario, vamos a llamarlo así en términos metafóricos, creó un caos la pasada semana tremendo. Se suspendieron 32 líneas, miles de pasajeros afectados, no solo en Madrid, en todo Levante. Eso repercutió en toda la red ferroviaria y eso ha llevado al país, a todo el mundo, del ministro de Transportes, el señor Puente, el señor Óscar Puente, a todo el gobierno, a la oposición, por supuesto, a todos, a reflexionar sobre qué pasa con el ferrocarril en España. Bueno, les daré un dato antes de empezar a hablar con el invitado que tenemos hoy. Verán, en España desde hace 30 años hemos dedicado unos 60.000 millones, en números redondos, de euros a desarrollar esa red de AVE que tenemos tan maravillosa. 4.000 kilómetros de AVE, que nos convierte en el segundo país con más kilómetros de AVE después de China, esa China que es como 10 veces España. Bueno, eso se hizo con un gran esfuerzo económico, con un gran esfuerzo presupuestario, pero la pregunta que no nos hicimos entonces y que nos hacemos ahora al calor de los acontecimientos es ¿a qué precio? Bueno, pues eso es lo que tratamos de desentrañar con nuestro invitado. Todo parece indicar que fue al precio de dejar un poco o bastante desatendida la media distancia y sobre todo las cercanías, unas cercanías en las que todos los que vivimos en grandes áreas metropolitanas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, pues padecemos, ¿no? Padecemos retrasos a diario, cuando no suspensión, cancelaciones, etcétera. Y ya esto se ha venido a agravar con todo el tema de la media distancia, el tren a Extremadura, un tren que se puede llamar tren como tal que nunca llega. Bueno, de todo esto vamos a hablar con alguien que ustedes han visto esta semana mucho en sus televisiones, la habrán escuchado en la radio, porque se ha convertido un poco en uno de los portavoces del sector ferroviario para explicar a los profanos, que creo que somos todos menos ellos, qué pasa con el tren en España. Tenemos con nosotros al portavoz del sindicato ferroviario, Rafael Escuredo. Encantado de tenerle con nosotros. Bueno, antes de empezar, ¿el tren es seguro en España? Seguro, sí. Se lo pregunto, la pregunta tiene trampa. Nosotros en Voz Populi, nuestro compañero Marcos Sierra, publicó esta semana unos audios en que se oía a un trabajador de Adif hablar de qué es lo que realmente había pasado, ¿no? Entonces se te ponen los pelos como escarpias pensando que un tren, un vagón, se descuelga y tira para abajo, vamos a decir así. Hay que recordar que entre Atocha y Chamartín hay una cuesta pendiente, con lo cual el tren que iba a llegar a Chamartín se descuelga y vuelve para atrás solo y a lo loco, como diría el castizo, a una velocidad inasumible hasta que un trabajador de Adif, un operador de los guardavías, lo desvía y hace que se colisione, se descarrile, para que no estrelle contra otro vagón con pasajeros en Atocha. La pregunta, le digo, tiene esa petición de que nos tranquilice. ¿Es seguro el tren en España? Desde nuestro punto de vista, el tren es absolutamente seguro. Es verdad que la seguridad 100% pues, es bastante difícil de conseguir, y lo que sobre todo nos preocupa es que pueda haber una relajación en esos estándares de seguridad que hemos venido teniendo durante muchos años y sí que pudiese empezar a dejar de ser tan seguro como ha sido. De todas maneras, lo que sucedió el sábado en la estación de Chamartín pues es un hecho puntual que sucede a raíz de unas operaciones que se estaban realizando, pero desde nuestro punto de vista no pone en cuestión. Venía de Toledo, ¿no? Estaba en vacío. Venía de La Sagra. Pero ¿por qué venía a Chamartín? ¿Para llevar pasajeros o...? No, es un tren que estaba averiado. En ese cambio que lleva sufriendo el sector ferroviario desde hace ya muchos años, en el que los mantenimientos de los vehículos pues se externalizan muchas de sus operaciones, pues este vehículo, el 114, pues está externalizado, lo mantiene Alstom, y ya no solamente que se produce una disgregación de los mantenimientos de los vehículos entre diferentes empresas, sino que dentro de las mismas empresas también hay una diseminación de las actividades propias del mantenimiento. Quiero decir, Alstom en La Sagra tiene para realizar determinadas operaciones sobre el material, pero no las realiza todas. Y tiene que ir a Fuencarral, que allí tiene otras actividades que desarrollar. Entonces este vehículo, como no se podía reparar
íntegramente en la Sagra, pues estaba llevando al taller de Fuencarral para terminar de hacerle la reparación. Nos está queriendo decir que este fenómeno de la subcontratación del mantenimiento tiene consecuencias como la que hemos vivido? Sí. Además, no tenemos ninguna duda de que la externalización del mantenimiento lo que hace es alejar el control por parte de la operadora, que es la propietaria y la usuaria de los vehículos, alejar el control de cómo se hacen los mantenimientos y del control de la organización de cómo hay que hacer los mantenimientos. Nosotros pensamos que el personal de Renfe está absolutamente capacitado y tiene la suficiente profesionalidad como para poder hacer el mantenimiento de todos los vehículos que se utilizan en Renfe, y que el dispersar los mantenimientos entre diferentes empresas y que incluso esas mismas empresas dispersen el mantenimiento entre diferentes centros de trabajo, lo que hace es distorsionar y puede llegar a ocasionar situaciones como la que se vivieron el sábado. La versión que nos ha llegado, que nos ha llegado a la opinión pública, al resto de los mortales, es que el vagón se desengancha del resto, ¿no?, y va solo, vamos a decir así. ¿Cómo es posible? ¿Es un error humano? ¿Es un error técnico? Pues es que ahora mismo es la incógnita que queda por despejar. Ya sabemos cómo apareció el vehículo en Jardín Botánico, ya sabemos que descarriló, y ya sabemos que descarriló gracias a que pasó por un cambio que estaba desviado, y fue lo que provocó que al pasar a más velocidad de la que admite el desvío de agujas, pues volcase. Lo que no sabemos todavía es por qué razón ese vehículo se desacopló. Si fue por un problema mecánico, que tendré que terminar determinándolo la investigación, o fue por una manipulación indebida por alguna razón que desconocemos. Pero hoy por hoy afirmar que fue un error humano o que fue un error mecánico, pues, es especular, no hay certeza. Algunos expertos, no todos, dicen que aquí sobre el tren en España se está cirniendo una tormenta perfecta, en el que, digamos, el terremoto más gordo ocurrió este pasado fin de semana con ese descarrilamiento forzado para que no hubiera un accidente con víctimas, que luego derivó en el caos que vivimos, pero que venimos de réplicas previas, ¿no?, de avisos, de cancelaciones, de retrasos, de follones en Chamartín. Dicen los expertos que en España estamos intentando soplar y sorber, es decir, por ejemplo, estamos en lo que es Madrid, arreglando, por no decir reconstruyendo, la estación de Chamartín. Ya saben que va a estar soterrada con ese nuevo Madrid, el nuevo proyecto, mientras se mantienen las mismas líneas de AVE o más, con 4 operadores, se mantienen las redes de cercanías, etc. Los que saben de esto, gente que sabe, dice que no aguanta la infraestructura, a lo cual se une problemas de mantenimiento como el que usted nos ha contado, y probablemente también problemas de personal, falta de personal. ¿Esta tormenta perfecta es así o estamos exagerando los periodistas? Es así, y nosotros pensamos que es así porque en demasiadas ocasiones, o prácticamente en todas las ocasiones, priman unos intereses partidistas o de grandes titulares o de imagen de cara a la opinión pública por encima de cómo hacer las cosas bien y en el mayor interés de la ciudadanía. Quiero decir, el que se abriese a la liberalización el transporte de mercancías por ferrocarril, y que se hiciese sin apostar por hacer unos accesos en condiciones a los puertos, por ejemplo, o sin tener una red mallada de infraestructura que nos permitiese tener nodos en diferentes sitios para hacer redistribución de las mercancías, pues hizo que sí, que viniesen operadores privados, pero que al final no le hayamos quitado ni un solo décima de porcentaje de cuota de mercado a la carretera en el ferrocarril, habiendo aumentado el número de empresas privadas de mercancías. Y es más, si eso además va acompañado de un abandono como el que ha sufrido Renfe, la operadora pública, en su división de mercancías, y que la ha condenado casi que a la desaparición en estos momentos, esto lo sumamos a que la liberalización del transporte de viajeros se hace también sin tener en condiciones las infraestructuras. No puedes abrir a nuevos operadores sabiendo que eso va a suponer un incremento sustancial del número de usuarios y de usuarias, y también de circulaciones, y no tener las estaciones preparadas ni para recibir ese incremento de número de circulaciones ni para recibir ese incremento sustancial del número de viajeros a las estaciones. ¿Y eso para qué? Para poder salir a decir: ya hemos liberalizado el transporte de viajeros, como en su día se dijo, ya hemos liberalizado el transporte de mercancías, sí, pero a costa de que ahora sufra las consecuencias la ciudadanía.
Lo que está explicando Rafael Escudero, que es portavoz del Sindicato Ferroviario, se lo traduzco para los que no viven en Madrid o en Barcelona, que no conozcan muy bien el funcionamiento del AVE. Ahora mismo, junto al AVE oficial de Renfe, hay 3 operadoras más: Irio, Wigo y Hablo. No, Hablo no. Hablo Irio, Wigo y Renfe, Renfe, porque Hablo es de Renfe. Bueno, Hablo, Renfe, bien. Esas 4 operadoras, expertos, ahora nos estaba contando Rafael Escudero cómo es el asunto, no hay infraestructura suficiente para que puedan dar el servicio que quieren dar. Se abarata mucho, los billetes son bastante más baratos, lo cual es cierto, pero existe riesgo de colapso en la infraestructura, ¿no? Esto es así lo que nos quiere decir. Sí, pero el abaratamiento de los billetes también es un espejismo. O sea, todos sabemos que la cuenta de resultados de las 3 empresas, de Renfe, de Wigo y de Irio, pues están en valores negativos en estos momentos, producto de esa política agresiva de bajar mucho los precios de los billetes, incluso por debajo del precio de coste, ¿no? Entonces, ¿durante cuánto tiempo se va a poder mantener una situación así? Y lo que sobre todo nos preguntamos es: ¿qué pinta Renfe en ese juego de competencia económica con las 2 operadoras, entre comillas, privadas? Que también es mentira que sean operadoras privadas, por cuanto son operadoras públicas, pero extranjeras. Wigo es de la operadora pública ferroviaria francesa y el 45% de Irio es de Trenitalia, que es la operadora pública italiana. Renfe tiene que competir en la prestación del mejor servicio posible, no en la prestación del resultado económico al final. Y Renfe no puede participar de ese reparto de pérdidas, que es lo que están haciendo finalmente, abaratando los billetes. Los billetes de Renfe tienen que estar como mínimo al precio del coste, no perder y sin embargo dar el mejor servicio posible. Cuando hablamos de problemas en las estaciones, problemas ferroviarios, hablamos para toda España, pero hablamos básicamente de incidencias que se producen en Madrid y en Barcelona, tanto en el AVE como en los cercanías. En Madrid es cercanías, en Cataluña rodalíes. Pero claro, la red de ferroviaria de España es gigantesca. Es decir, hay otras grandes áreas metropolitanas de las cuales hablamos menos, probablemente de forma injusta, pero donde también ocurren cosas. Estoy pensando en Valencia, Sevilla, Málaga. Póngame usted nombres, es decir, ¿cómo está el asunto? Bueno, yo creo que a las ciudadanas y a los ciudadanos de Asturias, por ejemplo, se les podría preguntar qué tal funciona la red de ancho métrico, ¿no? Una red preciosa que podría conectar los barrios y los pueblos de Asturias, y que un día sí y otro también, pues hay que suprimir el servicio para poner autobuses porque no funciona como. Eso por no hablar de los extremeños. Por no hablar de los extremeños. Extremadura, luego tenemos graves problemas también en Valencia, en Alicante, en Málaga, en Sevilla. O sea, todos los núcleos de cercanías, todo lo que es la red convencional, está sufriendo las consecuencias de 30 años sin invertir en el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras, porque todas las inversiones del Ministerio de Fomento en aquel momento iban destinadas a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad, con el agravante de que al día siguiente de construir las líneas de alta velocidad, al día siguiente de hacerse la foto los políticos de turno inaugurando la nueva línea que se ha construido y a la que se han destinado un montón de millones de euros, se olvidaban que las líneas no solo hay que construirlas, sino también hay que mantenerlas. Y eso nos está llevando a la situación también de deterioro que está empezando ya a sufrir las líneas de alta velocidad. ¿Cuánto habría que invertir en media y baja velocidad, es decir, cercanías, para llegar a una situación óptima? Nosotros pensamos que el problema fundamental en estos momentos ya no está en la inversión, porque es verdad que ha habido un cambio en la política del Ministerio de Transportes y ahora sí se están haciendo inversiones adecuadas. Claro, vienen tarde y la infraestructura ya está tan deteriorada que la inversión tiene que ser grande. El problema fundamental está en que sigue abandonado el mantenimiento preventivo. Es decir, todos los efectivos, todos los recursos humanos que tiene el ADIF están dedicados sobre todo a esas obras que ahora se han incrementado por la vía de que hay más inversiones. Hay que acompañar, el personal de ADIF tiene que acompañar a los contratistas que van a hacer esas obras para hacer de encargados de trabajo, de pilotos de seguridad, etcétera. Y no queda personal para hacerle el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es el que a diario hay que salir a visitar todas las instalaciones del centro de influencia del sector, la brigada o el equipo correspondiente, mirar tramo a tramo en qué condiciones están las instalaciones y si se detecta que hay una cosa que está empezando a deteriorarse, cambiarla para que no se produzca una avería. Eso no se hace. Y tenemos una prueba, yo siempre cuento la misma prueba, porque hace unos meses hubo una avería gordísima en Guadalajara, en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Estuvieron horas los trenes parados porque no se podía circular, porque
hubo un cable sustentador que se rompió. Un cable sustentador es el cable que en la catenaria sujeta el hilo de contacto sobre el que toma la corriente del tren con el pantógrafo. Sí. Entonces ese cable es un cable de unos 3 centímetros de grosor que está hecho de hilo trenzado de cobre. Hilo trenzado de cobre que ni una ráfaga de viento rompe, ni se rompe porque sí, se rompe un hilo hoy, mañana se rompe otro hilo y se va deshilachando hasta que se termina de romper y entonces cuando se lía la que se lió. ¿Eso qué quiere decir? Que hacía meses y que nadie había pasado allí a ver qué pasaba con a mirar cómo estaba el cable sustentador. Cuando desde siempre, pues yo he trabajado precisamente, hace años trabajé en ese sector, en un equipo de línea electrificada, pasábamos a diario visitando centímetro a centímetro la catenaria para que no se pudiese producir una avería. O sea que tenemos un problema de personal que también coadyuva a todo lo que estamos viviendo. ¿Cuánta gente falta en Renfe? O en Adif en este caso. En Adif hay que completar todos los equipos de instalaciones de seguridad eléctrica, todos los equipos de instalaciones de seguridad mecánica, todos los equipos de línea electrificada, toda la brigada de vía y obras. Podemos estar necesitando en torno a 1.500, 2.000 personas más para poder completar todos los equipos de los diferentes servicios del mantenimiento de la infraestructura y poder hacer el mantenimiento preventivo todos los días, que es lo que hay que hacer. Pero que yo me aclare y que se aclaren también los oyentes, esas 2.000 personas que ahora tiene de menos Adif, ¿qué ha sido? ¿Bajas vegetativas, gente que se ha ido jubilando y no se han repuesto? Claro. ¿Falta de inversión? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay ahí? Es que hemos estado durante muchos años en que no ingresaba nadie en Adif. Yo llevo, ahora ya no estoy en Adif, estoy en Renfe, pero la última promoción que ingresó en Adif fue la mía, la 27 promoción de zapadores ferroviarios que ingresamos en el año 89. 1989. Hace 35 años. Entonces, hasta hace 4 años que se volvieron otra vez a retomar los ingresos en Renfe. Alguna convocatoria esporádica de muy poquitas plazas había habido por medio, pero convocatorias con gente, con número sustancial de personal, llevamos 3 años haciéndose. Y no da para recuperar todo lo que se ha ido jubilando y no da para recuperar todas las necesidades que tenemos en los equipos, en los sectores. Estamos con Rafael Escudero en una interesantísima charla sobre qué pasa con el sector ferroviario en España. Yo no quiero acabar sin preguntarle por una palabra que habrán oído ustedes mucho esta semana: canibalización. Y claro, nos hemos quedado todos así un poco sorprendidos. ¿Qué quiere decir canibalización ferroviaria, entre trenes? Bueno, pues ahora el señor Escudero nos lo va a explicar. ¿Qué es canibalizar un tren para arreglar otro? Bueno, hablábamos ahora del problema de Adif, que es con el mantenimiento preventivo, pero en Renfe tenemos también un problema grave con el mantenimiento de los vehículos. En mantenimiento de los vehículos tenemos un problema grave, también por falta de personal en los talleres y luego por un problema en la gestión, un problema gordísimo en la gestión de los repuestos. O sea, tenemos a nuestras compañeras y nuestros compañeros en el taller que cuando tienen que reparar un vehículo hay muchas piezas que no están en existencias en el almacén del taller y tienen 2 opciones: o el tren queda allí y ya vendrá la pieza cuando venga, y dependiendo de qué pieza se trate, pues puede estar una semana el vehículo parado, un mes, incluso un año, sin arreglarse, porque no tenemos las piezas de repuesto, o hacer como se hace en muchas ocasiones, prácticamente todos los días, que es, si tenemos 2 o 3 vehículos en esas circunstancias, el que se le prevé una estadía más larga, porque el repuesto que se está esperando pues va a tardar más tiempo en venir, a ese se le quita una pieza de las que necesitan los otros para poder sacar ese vehículo a circular, una pieza usada que se pone en otro vehículo para que pueda salir. Y hemos llegado incluso al caso, no hace mucho tiempo, y se lo contábamos al ministro de Transportes el jueves pasado, que tuvimos una reunión en el ministerio, a Óscar Puente, se lo contábamos, que teníamos 5 locomotoras de mercancías paradas en el taller de Vicálvaro, en Madrid, que no podían salir porque cada una de ellas pues le faltaba una pieza diferente y no estaban en stock en el almacén. Entonces vinieron instrucciones desde la dirección de una de ellas que eligiesen la que quisieran. Son 5 locomotoras útiles para el servicio, pero que tenían cada una un problema diferente de una pieza que no teníamos. Desmontarla completamente y con las piezas que se obtengan del desmontaje de esa locomotora, arreglar las otras 4 para que pudiesen salir a circular. Estas cosas no pueden pasar cuando la solución es bien sencilla. O sea, desvestir un santo para vestir a otro. Y la solución es bien sencilla y no es económica, porque es verdad que han dejado que los talleres sean los que tengan su propia gestión de los repuestos que necesitan en el taller, chocan contra las limitaciones que establece la ley de contratos del sector público y por lo tanto pues se limita en la cantidad de dinero que pueden gastar,
los requisitos que tienen que cumplir para poder hacer una pequeña licitación o para comprar a los proveedores. Hay una limitación de que hasta a partir de 5.000 euros requieren que desde la dirección le firmen 2 personas que son las autorizadas para poder hacer ese tipo de movimientos. O no pueden contratar 2 veces con el mismo proveedor en el mismo año. Esas limitaciones impide que puedan tener estocaje suficiente en los almacenes. Lo sencillo que sería es hacer una licitación con el histórico que tenemos de los usos que estamos haciendo en los diferentes talleres, una licitación estatal de todo lo que necesitamos para hacer el mantenimiento a nivel estatal, todo eso tenerlo en un almacén central y que sea el almacén central el que redistribuya a los almacenes de los talleres, de manera que el taller no tiene que hablar con los proveedores, sino que el taller cuando necesita piezas, cuando necesita repuestos, los pide al almacén central y es el almacén central el que hace grandes licitaciones, que le pone menos impedimento en la ley de contratación del sector público para hacerlo y tendríamos un estocaje suficiente para mantener adecuadamente los vehículos. Y una última pregunta, Rafael, y esto de ir, hablo como usuario ya, en un tren remendado, ¿tiene peligro o no? No, lo que tiene peligro para la regularidad y para la calidad, pero no tiene peligro para la seguridad. Los compañeros y las compañeras del taller evidentemente no van a sacar a circulación un vehículo que pueda entrañar algún tipo de peligro para la seguridad, pero sí que tiene peligro para la fiabilidad, y es decir, que esa pieza usada que le has puesto seguramente se va a romper dentro de 15 kilómetros y allí se va a quedar el tren parado y el servicio paralizado, como sufre cada día la ciudadanía en los núcleos de cercanías. Bueno, que sepan ustedes que van seguros, el señor Rafael Escuredo nos lo ha garantizado. Encantado de haberle tenido con nosotros, ha sido un placer. Este es un tema de los que da gusto hablar con alguien que sabe de lo que habla, claro, porque este es un asunto que creo que la inmensa mayoría de los españoles somos profanos, yo por lo menos. Con lo cual, traer un experto que habla con esa claridad, sabiendo exactamente lo que está diciendo, con cifras y porcentajes, es siempre un placer. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, pues ya saben, hasta la semana que viene, que intentaremos traer un tema de actualidad que, bueno, la actualidad viene como viene, vertiginosa como siempre. Hasta el sábado que viene.